soy esa persona que Dios necesita o no sé por qué Dios me ha llamado. Y esa duda o esa situación la vivimos muchos en algún momento. Porque nosotros cuando empezamos a ir a la iglesia o cuando empezamos a conocer la verdad, que así como está escrito es la verdad que nos hace libres, empezamos a ser confrontados con la vida que estábamos viviendo. Y al ser confrontados con la vida que estábamos viviendo, empezamos a llenarnos de dudas en muchas cosas. Todo el mundo quiere saber cuál es la voluntad de Dios, pero no le preguntamos a Dios, le preguntamos al de al lado. Oye, ¿tú sabes qué será lo que Dios quiere para mí? Preguntémosle al pastor qué será lo que Dios quiere para mí. Preguntémosle al líder qué será lo que Dios quiere para mí. Vamos por la calle y le preguntamos a alguien qué será lo que Dios quiere para mí. A todo el mundo le preguntamos menos a quien le deberíamos preguntar. Porque escuchar la voz de Dios, muchas personas dicen, es que yo no entiendo cómo es que habla Dios. ¿Dios habla de una manera audible? Sí, en algunos momentos, pero a través de las circunstancias también habla. Puede hablar claramente a través de una prédica, a través de una alabanza, de una canción, pero sobre todo nos habla a través de la palabra. Y nosotros, pues le tenemos como pereza, el ser humano le tiene como pereza a leer la Biblia, que este libro y son tantas cosas y me gustan las Biblias de promesas porque están subrayadas, entonces donde yo abra voy buscando página por página donde esté sombreada una promesa, esas promesas sí como me gustan, pero no entendemos todo el contexto, los mandamientos, los preceptos que el Señor establece y sobre todo el llamado a caminar en la obediencia. Cuando yo no entiendo nada de esto, entonces le estoy preguntando a otras personas, mire, hay algo, y voy a hacer un paréntesis aquí, que se llama espíritu de adivinación. Hay personas que de pronto han estado en sectas o en el mundo, asistieron a todo este tema de adivinación y llegamos a la iglesia cristiana y ese espíritu de adivinación permanece y no es que yo esté adivinándole a otro, sino quiero que me adivinen a mí. Hay personas que les gusta mucho el tema de la palabra profética, deme una palabra, dígame algo, deme una palabra, ¿qué le muestra Dios de mí? ¿Qué le habla Dios de mí? Todo el tiempo está eso, ¿por qué? Porque les hace sentir seguro que otro les diga un mensaje aparentemente que viene de parte de Dios. Entonces, cuando llegamos a un punto de nuestra vida, llegamos a esta frase, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Se va a establecer la voluntad de Dios en las vidas? Por supuesto que sí. ¿Dios forzará a alguien a asumir un papel o un lugar que Él lo está llamando a asumir? A la fuerza no lo va a hacer, pero va a permitir que las circunstancias hablen de una manera tan contundente a la vida de las personas que entendamos el llamado de Dios sobre nuestra vida. El llamado no solamente a los que tienen un ministerio, el llamado a corregir los caminos, el llamado a la obediencia, el llamado a enderezar las sendas, porque va a permitir que las consecuencias de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestros engaños, de nuestras mentiras, nos alcancen. Y cuando nos alcanzan las consecuencias de las situaciones que nosotros vivimos, a veces se nos mueve de tal manera el piso que entendemos que estamos haciendo algo equivocado y que la respuesta, ¿qué debo hacer ahora? Pues la respuesta usted y yo la tenemos hace mucho tiempo y es ponernos firmes con el Señor, en otras palabras, rendir nuestro corazón, enderezar esos caminos, escuchar la voz de Dios, dejar de ser tan duros en el corazón, dejar de ser tan tercos en nuestra vida y empezar a hacer la voluntad de Dios. Le voy a pedir que vayamos al libro de Éxodo. Vamos a ver dos casos en el Antiguo Testamento, de esto que le estoy hablando. Éxodo capítulo 3, el versículo 11 dice la palabra de Dios. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? El versículo 13 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Versículo 10 de este mismo capítulo 4. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Versículo 13.
Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Más adelante, en el libro de Jeremías, el capítulo 1, el versículo 6 dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Las objeciones de dos hombres frente al llamado de Dios. Objeciones que todos nosotros hemos leído, hemos escuchado en diferentes prédicas, y que quizás usted se identifique con algunas de ellas cuando viene un llamado de parte de Dios. Vuelvo y le digo, no solamente a un tema ministerial, un llamado a la obediencia, un llamado a la santidad, un llamado a la integridad, un llamado a enderezar los caminos. Quizás usted saca mil excusas. Empezamos a hablar de la manera en que nosotros nos vemos. Están las objeciones de estas personas, Moisés y Jeremías. Pero usted y yo conocemos el desenlace de estas historias. Y el desenlace es que ninguna de estas objeciones fue tomada en cuenta. Ninguna, mi hermano. El Señor no dijo, ay, ¿cómo así? Hombre, no me había dado cuenta. Qué pena haberte molestado. Sigue en lo que estabas haciendo, porque mejor me voy a escoger otro, tal como tú lo dices, que hable mejor que tú, que hable más de corrido, o que esté más seguro, o quizás alguien que nunca haya cometido un error, o quizás alguien que no esté huyendo de su pasado, o quizás alguien que desde que nació sea puro y santo. No, el Señor no dijo eso. Y a Jeremías, ¿qué le dijo? No digas que tú eres un niño, porque tú vas a hacer todo lo que yo te diga y vas a hablar todas las cosas que yo te diga. A ninguno le dijo eso. Lo que el Señor los llamó fue algo. ¿Qué? Ven para acá. Tu opinión, como dicen algunos por ahí hoy en día, es respetable, pero no se comparte. Tu opinión es respetable, pero ¿sabes una cosa? No se trata de ti, sino de mí. Y no podrías escoger a alguien mejor. ¿Cuánta gente habrá que es mejor? Según Moisés, él habría podido pasársele por la cabeza a muchos, y a Jeremías también. Y quizás cuando el Señor llamó al apóstol Pablo, también el Señor escogió a unos hombres específicamente, no por accidente, escúchelo muy bien, no por accidente, sino con un propósito, porque allí, como lo leímos en la carta a los romanos, no se trata del que corre ni del que quiere. Hay muchos que corren y quieren, pero no han sido llamados por Dios a unas tareas específicas. Hay muchos que huyen, que no quieren y que corren pero en la dirección contraria. Y sin embargo, el Señor toca sus corazones, habla a sus vidas, ¿para qué? Para que ocupen el lugar que Él le dio. Hermano, ¿cómo sabemos nosotros, cómo nos sintonizamos con la voluntad de Dios? Si a la larga, cuando hay un llamado de parte de Dios, hablemos de un llamado a la santidad, a la integridad. Y entonces viene la palabra de Dios, el Señor habla a nuestra vida a través de su palabra, nos confronta a través de la palabra, nos confronta de tal manera que quedamos completamente desnudos a través de la palabra, reconociendo todas las cosas equivocadas que hemos hecho, que estamos haciendo, que traen consecuencias, que hemos vivido, y el Señor trae todas esas cosas y nos las muestra, nos confronta, es como un espejo. ¿Y qué decimos usted y yo? No, es que no, tú no entiendes, Dios. Yo no soy tan malo. No soy yo, es el otro. No soy yo, es mi esposa, es mi esposo, son mis hijos, son mis padres. Ah, sí, usted me está diciendo, Señor, que así soy yo. Es que tú no sabías mi historia, te la voy a contar. Imagínate que cuando era pequeño no me querían y me abandonaron, y entonces yo soy así. De ahí mi rebeldía, de ahí mi situación. Hermano, siempre tenemos excusas, siempre tenemos excusas.
Tenemos excusas y queremos vivir nuestra propia voluntad. Y el Señor nos llama a algo, cualquiera que sea, a la santidad. No, no nos vamos a volver a la santidad, no vamos a dejar las cosas que estamos haciendo porque nos agradan y Dios tiene que entender. Y si nos llama a servirle a Él, también tenemos excusas. ¿Y cuáles son las excusas? No hay tiempo, no hay recursos, no estoy preparado. Y entonces cuando el Señor nos llama a nosotros, siempre tenemos ese momento donde le decimos, no, mira, hay personas mejores que yo. Hay otros que son mejores que yo. Y empezamos a señalar, entre comillas, a esos mejores que nosotros. No, a esos no quería el Señor, porque si los quisiera, pues los había llamado a ellos. Lo está llamando a usted, me está llamando a mí. Pero tratamos de negociar. Y si yo hiciera algo, a ver, sin compromiso, y si en la iglesia local, allí donde yo me congrego, empiezo a servir, ¿no será lo mismo? No es lo mismo, ¿no? Y si mejor esperamos algo, Señor, y es que tú soluciones toda mi vida, que las cosas cambien como yo quiero que cambien, y si cambian las cosas como yo quiero que cambien, ahí sí te serviré. ¿Qué tal si primero, algunos cuando se van a casar dicen eso, ¿no? Bueno, ¿y cuándo es que nos vamos a casar? Ya llevamos un montón de años de novios. Espere, terminamos la universidad, el posgrado, compramos casa, compramos carro, viajamos, tenemos mucho dinero en el banco y hay 30 años, hermano, ese no se quiere casar. Está sacando excusas. Con el Señor nos sucede lo mismo. Espera, soluciono mis problemas. Y ahí sí, Señor, rindo mi vida a ti. ¿Cuándo va a pasar eso? No va a pasar porque siempre va a haber circunstancias que impiden que usted dé el paso de fe. Pero volvamos al punto allí de la carta a los romanos. No se trata del que corre ni del que quiere. Dios tiene misericordia y hay un llamado y hay un propósito, hermano, en nuestra vida. Hay un llamado y un propósito con cada uno de nosotros. Y nosotros vamos a entender ese llamado y ese propósito de parte del Señor cuando pasemos tiempo con Dios, cuando aprendamos a discernir su palabra, no nuestra voz, sino la voz del Señor, cuando aprendamos nosotros a rendir nuestra vida al Señor y entender que cuando Él habla la palabra no está diciendo, oye, te voy a pedir una opinión, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué piensas si hacemos contigo esto o aquello? No, eso no es lo que está diciendo el Señor. El Señor está diciéndonos a cada uno de nosotros, contigo hay un plan, pero yo no me veo en ese plan. Respeto tu opinión, pero resulta que yo que te creé con toda la capacidad, con todo el propósito, está establecido claro en que vivirás ese plan. ¿Cuántas personas hoy están tomando caminos diferentes? Y yo le puedo decir algo, hermano, una de las cosas que uno más escucha en la iglesia, una de las cosas que uno más ve en las congregaciones es muchísimos hombres y mujeres que dicen, yo estoy con Dios porque voy a la iglesia, porque oro en la mañana, porque hago un devocional, porque me sé unos cuantos versículos. Yo estoy con Dios, pero sus actos, su corazón, sus pensamientos, ¿sabe dónde los tienen? Lejos de Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice algo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón ¿dónde está? Lejos. El corazón de muchas personas está lejos. El apóstol Pablo, cuando habla con Timoteo, segunda carta a Timoteo, y allí le explica y le muestra a algunos personajes que andaban con él, y en un momento les dice, se fueron y buscaban lo suyo. Y algunos se dejaron llevar más por las cosas de este mundo y cuando estaban buscando lo suyo se olvidaron de cuál era el llamado y el propósito de Dios. Un hombre rico, un joven rico, dice la palabra de Dios, frente a Jesús le dijo que qué debería hacer para heredar la vida eterna y el Señor le dijo qué debería hacer y llamándolo le dijo que cuando hiciera lo que le decía que hiciera, le siguiera. Y dice la Biblia que ese joven se puso triste y poniéndose triste se fue. En otras palabras le dijo, no Señor, gracias por tu respuesta. Tus planes pues se oyen muy interesantes, pero sabes una cosa, yo tengo otros. Si no discernimos la voz del Señor, hermano, los que están, a ver, le voy a poner el ejemplo aquí.
Cada una de estas sillas, piense, tiene un nombre. Tiene un nombre. Esta dice Diego García. Este es el plan de Dios para la vida de Diego García. ¿Cuándo se estableció ese plan? Desde antes de nacer, ¿verdad? Estoy por el mundo, estoy metido en una cantidad de cosas, pero un día el Señor me dice, este es tu lugar. Y yo digo, no, a mí ese lugar no me gusta. A mí me gusta este lugar. Me gusta este lugar. Y yo me voy a sentar en este lugar, pero este lugar de pronto dice Daniel. Y yo me siento en este lugar. Ay, gloria a Dios, Dios está conmigo. Estoy viviendo la voluntad de Dios, estoy más juicioso. ¿Qué, cómo va Diego? Usted que no, yo me volví cristiano. Oiga, qué bueno que usted se volvió cristiano. Sí, yo estoy yendo a la iglesia, estoy feliz porque estoy metido en las cosas de Dios y estoy haciendo la voluntad de Dios. Estoy haciendo la voluntad de Dios. Tu lugar es este. Tú estás por allá al otro extremo. Pero voy a la iglesia y ¿saben una cosa? Me metí al equipo de trabajo de la iglesia. Y estoy allá metido en la oración y voy a los cultos y entonces no me pierdo ninguno de los servicios y leo la Biblia y llego a mi casa muy contento a hacer el devocional con mi familia. Todo eso está muy bien, pero usted sigue allá cuando su lugar es acá. En otras palabras, usted está viviendo aparentemente su relación con Dios como a usted le parece. Mientras usted está allá, ese puesto dice Daniel Suárez. ¿Dónde está Daniel Suárez? ¿Por qué Daniel Suárez no está en el puesto de lo está ocupando Diego? Y entonces empezamos a buscar a Daniel Suárez y Daniel Suárez está por allá. En un puesto de otro, Pepito Pérez. ¿Y dónde está ese? Ese está por allá. ¿Y dónde está el que debería estar aquí? Ese se quiere sentar aquí. Hermano, ese es el desorden en el que nosotros vivimos. Porque cada uno busca lo suyo. Y el que está buscando lo suyo, ¿qué quiere? Yo quiero ser líder. Yo quiero ser predicador. Otros dicen, no, yo no quiero ser predicador. Y resulta que el que dice que no es el que fue llamado. Y el que está diciendo, a mí, ¿por qué no me dan la oportunidad? Es porque el Señor no lo llamó a eso, lo llamó a otra cosa. Y así en ese desorden nosotros estamos viviendo. ¿Qué es lo único que puede traer orden a la iglesia, a nuestras vidas? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y debemos aprender a discernir cuál es la voz del Señor. Porque usted y yo escuchamos 3 voces en nuestra cabeza, si usted no lo sabía. Escuchamos la voz de Dios cuando nos dirige o cuando nos guía el Señor en su propósito. Escuchamos la voz del enemigo cuando nos quiere sacar del propósito y nos quiere sacar corriendo. Y escuchamos nuestra propia voz. ¿Cuál es la que usted más escucha? La propia nuestra. ¿Y qué le dice su voz? Su voz toma un poquito de lado y lado, pero su voz lo lleva y lo convence de hacer su voluntad, no la voluntad de Dios. Entonces todo el tiempo nos estamos justificando. Hombre, yo tengo razón. Les voy a explicar a todos y les voy a contar por qué tengo razón. Imagínense que estaba orando y en esa oración empecé a preguntarle al Señor qué era lo que Él quería de mí. Y entonces yo llevo una vida desordenada, puede que la persona no sea honesta, no sea íntegra, puede que la persona tenga problemas, muchos de los que hay listados en la Biblia, de los que no heredarán el reino de Dios. Pero cuando yo le empecé a preguntar, el Señor me dijo que lo mío no estaba tan mal, que hay gente que está viviendo cosas peores, que hay gente que hace cosas más graves. Y entonces me dijo el Señor que me amaba. Y cuando yo le dije, Señor, entonces quítame todas estas cosas que la Biblia dice que no deberían estar, y aquí estamos y no me las ha quitado. Debe ser que para Dios no son tan malas. Y nos convencemos nosotros, hermano, de hacer ¿qué? Nuestra voluntad. Pero cuando escuchamos la voz de Dios, dice la palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, el versículo 63. El Espíritu es el que da vida.
La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. El Señor nos hace un llamado. Hay dos llamados. Hay un llamado a servirle a Dios, claramente. Y todos hablamos del llamado. Tengo un llamado grande, esto, lo otro. Pero mi hermano, hay un llamado muy claro que es el llamado a la salvación. Dentro de los planes del Señor está ese llamado. Por eso la palabra de Dios nos habla en Efesios, por ejemplo, en el capítulo 1 nos habla de la predestinación para la salvación. Y cuando nosotros entendemos ese llamado, sabemos que hay algo que nos atrae, que nos acerca al Señor, que sabemos que hay algo que no está lleno en nuestra vida y que el Señor quiere hacer algo. Entonces nos acercamos a Dios. Empezamos a recibir palabra. La palabra, sin la presencia del Espíritu Santo, no pasa más que ser letra que no hace nada. Y mucha gente se sabe versículos de la Biblia, muchos pasajes de la Biblia aquí, en el intelecto, lo quiere llevar al intelecto, al conocimiento. Y entonces tenemos la cabeza muy grande de conocimiento, conocemos muchas cosas, pero no hay poder de Dios. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu de Dios. Si no está el Espíritu de Dios, no hay transformación de nuestra vida. Y la misma carta a los Romanos dice que nuestra mente debe ser renovada. Y si no hay transformación en nuestra vida y no hay renovación de nuestra mente, no pasamos de ser simples asistentes a una congregación. Un número. Somos un número dentro de la congregación. ¿Cuántos miembros tiene esa congregación? 100, 200, 500, 1000, 10,000. Yo soy uno de esos números. Soy el número 5,000, soy el número 4,000, soy el número 300. Pero no hay poder del Espíritu de Dios. Quiere decir que la palabra de Dios me entra por un oído, me sale por el otro. Quiere decir que pueden orar por mí todo el mundo que quiera orar. Podemos decir que todo el mundo que quiera predicarme y compartirme palabra puede venir y hacerlo, pero yo exactamente igual, como entré a una reunión, exactamente igual me voy. ¿Por qué mi vida no cambia? ¿Quién tendrá la culpa de esto? Alguien tiene que tener la culpa. Alguien es responsable. El pastor debe ser que no tiene unción. La iglesia debe ser que no hay la presencia de Dios. No, hermano, es usted. Usted que no ha aprendido a discernir la voz de Dios o no quiere discernirla o no quiere tomar lo que Dios le habla y tener esa hambre y esa sed tremenda para que el Señor cambie su vida. Hay personas que llevan 5, 10, 15, 20 y más años de conocer iglesias, de conocer Biblia, pero no conocen a Dios y no conocen la voz del Señor. Y por eso cualquier voz, y por eso cualquier palabra, y por eso cualquier enseñanza termina llevándose a la gente, dice la palabra de Dios, que como una veleta, cualquier viento de doctrina. Oh, por allí dijeron esto, en internet leí esto, imagínense que me llegó una prédica de esto, imagínense que por allá hay un líder que hace esto. Y usted ha tomado la palabra de Dios, Dios ha hablado a su vida para empezar a mirar si lo que usted está escuchando y está consumiendo es de Dios o no es de Dios. ¿Tiene discernimiento? No, no lo tiene. ¿Por qué? Vuelvo a repetir lo que dice el versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Únicamente la palabra del Señor puede penetrar a lo profundo, como está escrito, a lo más profundo de nuestro corazón, como una espada cortante de 2 filos, darle la vuelta, transformar nuestra vida y llevarnos a corregir lo que hay que corregir. La palabra de Dios es útil, que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Es útil para exhortar, para corregir, para tomar esas decisiones. Entra la palabra de Dios, nos exhorta, nos enseña y nos da la fortaleza para corregir las cosas. Hermano, mientras nosotros sigamos queriendo hacer nuestra voluntad, queriendo ocupar el lugar que no nos corresponde, seguiremos siendo una iglesia que a la larga hace de todo, pero no hace
absolutamente nada. Y no hace absolutamente nada porque ni hay transformación de las vidas dentro de la iglesia, ni afuera en el mundo hacemos absolutamente nada. Y entonces nos dedicamos, y le voy a decir algo, hermano, pensamos que la vida espiritual, alguien escribió en estos días en la emisora y hablaba que el Señor vino a traer divisiones y conflictos y le dio una interpretación, en otras palabras, de los cristianos debemos andar peleando con todo el mundo, a tratar de imponer las cosas, o se convierten a la fuerza. En otras palabras, de aquí nos paramos en la puerta de este centro comercial y hacemos un llamado al arrepentimiento. Arrepiéntanse todos, hijos del diablo, aquí en este centro comercial, los que están en todos los locales, los que van pasando por la 19, arrepiéntanse todos. Y si no se arrepienten, vamos a orar para que descienda fuego del cielo. Y se toman ese papel. Y en ninguna parte dice que hagamos eso. Oremos por juicios. Y entonces vamos a orar por juicios. Y entonces vamos a poner aquí en este altar una silla de esta, y esta se va a llamar la silla del juicio. Y yo le digo cosas que pasan realmente en algunos lugares. Y esta silla del juicio. Entonces toda la iglesia nos vamos a levantar y vamos a poner esta silla del juicio. Piensa en alguien que le haya hecho daño a usted. O pensemos en alguien que no nos caiga bien. Entonces vamos a poner esa silla del juicio, ¿qué? Al jefe. Vamos a hacerle un juicio espiritual al ministro, al presidente, al alcalde. Y la gente, sí, y lo sentamos en el juicio y tiene que pagar todo. ¿Dónde dice que hagamos eso? ¿En qué parte de la palabra? Porque la palabra de Dios es espíritu. Poder de Dios que transforma nuestras vidas. ¿Dónde dice que se haga eso? Y hay multitudes. Les contaban estos días en la emisora, hace muy poco, aquí hay unas campañas que se hicieron, y se empieza a subastar el milagro y la cosa. ¿Y cuántos quieren hoy la bendición de Dios? ¿Y cuántos van a dar ya, valientes? 10 millones de pesos, 5, 4, 3, ¿dónde están los que traen uno? ¿Dónde están los que traen 500,000 pesos? Bueno, ya ellos compraron el cielo. Ahora, los que no traen estas cifras de dinero, de cualquier cosa y le toca un pedacito de cielo. Hermano, hace unas 2 semanas estaba escuchando cosas como esta. Y uno dice, Dios mío, ¿y quién va a pasar? ¿Quién no pasó? Compré mi terrenito en el cielo. 10 millones, me salió barato. 10 millones y me compré mi pedacito de cielo. ¿Dónde dice que se haga eso? ¿Qué voz estamos escuchando? Es en el secreto, en la intimidad con Dios, donde la palabra de Dios, que es espíritu, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es esa palabra la que va a traer libertad a mi vida. En la intimidad, en el secreto, en la oración, ahí hay un aprendizaje. ¿Sabe, hermano, que cómo funciona el tema del aprendizaje en nuestra mente? Lo que usted aprende ensancha el cerebro. Pensemos en algo, a ver, usted sabe su línea telefónica, ¿verdad? Cuando fue y la compró, le dijeron, este es su número de teléfono, y usted lo repitió por ahí un ratico, miró, le dio el teléfono a sus conocidos, y usted se lo sabe. Aprendió algo. Entonces, en su mente algo se ensancha. Y cuando se ensancha, no quiere decir que vuelve al mismo lugar. No es como un caucho. Se ensanchó y ahí quedó depositado ese aprendizaje. Usted se sabe la dirección de su casa, ¿verdad? ¿Qué más se sabe? Su número de identificación, ese se lo sabe. Usted ha aprendido muchas cosas. Hay aprendizaje, un libro, a lo que usted estudió, su profesión. Usted recibió un aprendizaje que ensanchó una parte de su cerebro. Vuelvo y le repito, no vuelve a quedar igual, sino queda ahí depositado lo que usted aprendió. Entonces, cuando nosotros estamos en intimidad con el Señor, aprendemos. Y cuando aprendemos las cosas de Dios, también sucede lo mismo. No se nos olvida, o sea, no vuelve a quedar igual. Lo aprendimos, pero no es aprendernos el versículo de memoria,
Eso sería fácil. Hay gente que tiene muy buena memoria y yo los felicito y gloria a Dios por su buena memoria. Pero si no está el Espíritu de Dios, esa palabra o ese aprendizaje que hay en su cerebro, no hay quien la lleve a su corazón. ¿Para que qué? Usted la ponga por obra. Y entonces seguimos viviendo como necios, conociendo la verdad, seguimos viviendo en la mentira, conociendo el camino de Dios, seguimos eligiendo el camino que no es de Dios. Si nosotros, y mira, aquí hay una paradoja, si nosotros queremos vivir realmente la vida cristiana como es, si nosotros realmente queremos vivir apartados para Dios, debemos orar. Pero al mismo tiempo, si nosotros queremos orar, debemos vivir una vida para el Señor. Y ahí damos la vuelta y ahí hay una paradoja. En otras palabras, yo debo entender cuál es el llamado de Dios o cuál es el propósito de Dios cuando envió tantos mensajeros a la prisión donde usted y yo nos encontrábamos, todos vivimos prisiones diferentes, y envió a esos mensajeros a llevarnos un mensaje de libertad y de restauración. ¿Cuál era el propósito? Jesús fue a la cruz del Calvario, o usted ve una enseñanza en la Biblia que diga, y entonces este Evangelio de Juan en el capítulo 6 se le explica muchas cosas. Jesús, la enseñanza para ustedes es la siguiente: van a conseguir locales, van a conseguir bodegas, van a conseguir coliseos, van a conseguir auditorios. Y el propósito de ir a la cruz del Calvario es que todos esos locales, bodegas, coliseos que consigan, se llenen de gente, a cualquier costo. ¿Ese es el llamado de Dios? No lo es. El llamado de Dios es ir a ser discípulos. Gente que aprenda, enseñándoles ¿qué? Lo que nosotros hemos aprendido. ¿De quién? De Jesús. ¿Los discípulos de quién son? Del Señor, no son míos. No son míos, son del Señor. Van ustedes a ser discípulos. Todo esto, lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento y en la iglesia primitiva, se mueve en un contexto donde la gente le daba una importancia muy grande a su vida espiritual. Nosotros no vivimos ese tiempo. Hoy en día no se le da la misma importancia a la vida espiritual. Es más, la gente lo tiene por menos. Lo tiene por menos. Entonces nosotros no somos de las personas que lo espiritual, estamos en el mundo, en el pecado, nos gusta el pecado, creemos tener la razón, nos creemos sabios en nuestra propia opinión y nos hablan de Dios y pensamos que eso es anticuado, retrasado, tonto, una cantidad de cosas. No le damos importancia a nuestra vida espiritual. Nos da lo mismo. Entonces cuando el Señor nos llama, nos va a costar y nos va a costar entender esto. Y es, Cristo no fue a la cruz del Calvario para que Diego García ocupara una silla en una iglesia, pero que su vida en su hogar, en su casa, en su trabajo, sus pensamientos siguieran igual como si nunca hubiera conocido nada. No, ese no es el propósito de Dios. El propósito del Señor es transformar nuestra vida de manera tal que entendamos qué es ser un hijo de Dios. Nos da identidad. Mucha gente lo habla y lo declara. Yo soy un hijo de Dios. ¿Por qué dices que eres un hijo de Dios? Porque voy a la iglesia. Y tú entiendes lo que es el sacrificio en la cruz, la gracia, todo el plan de salvación. Tú lo entiendes. Sí. Y si lo entiendes, ¿por qué vas a tratar de comprar tu salvación con dinero? ¿Por qué sirves cada fin de semana en una iglesia pensando que si tú sirves te estás sacrificando y vas a tener mayor bendición? ¿Te llamó el Señor a servir? Y si te llamó el Señor a servir, ¿por qué lo haces de mala gana? Y si te llamó a predicar, ¿por qué pones tú las condiciones si Él te está llamando? ¿Y por qué siempre tienes una excusa cuando el Señor te habla algo específico? Perdona, bendice, dale a otro, ve a orar por un enfermo. Cada vez que el Señor te dice que hagas algo, tú tienes una excusa. Dices que eres un hijo de Dios, pero el Señor lo dice en su palabra. Si me aman, ¿por qué no hacen lo que yo les digo? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, también lo dice.
el que permanece en la palabra, el que la pone por obra, ese es el verdadero discípulo. ¿De quién estamos aprendiendo nosotros? ¿Qué nos gusta? Depende de la expectativa que tengamos. Pero ¿qué es lo que nos gusta? Yo le invito, hermano, a pasar tiempo con Dios. Mire lo que dice el Salmo 24. Salmo 24, versículos 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Una buena pregunta. Versículo 4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Quién va a estar en la presencia del Señor? ¿Quién va a estar muy cerca al Señor? El que es limpio de manos y puro de corazón. ¿Cuál es el secreto de la oración? Decía un pastor, él citaba estas frases. Decía, hermanos, ¿cuántos quieren saber el secreto de la oración? ¿Cuál es el secreto de la oración? El secreto de la oración es orar en secreto. Así de sencillo. Porque nos lo enseña la palabra de Dios. Nosotros queremos orar en público. Quiero que me vean orando. Movemos la boca. Ya oré 5 minutos. Hay gente que mira el reloj. ¡Oh! Apenas van 5 minutos. Yo pensé que ya iba como 1 hora. Hermano, debemos reconocer que no sabemos orar. Si no pasamos tiempo con Dios, no sabemos orar. Oramos 5 minutos, miramos a nuestro alrededor, la gente está orando, puede durar orando horas. Horas, siervos de Dios, que deberían ser un gran testimonio de sus vidas para nosotros. Horas, noches enteras orando, madrugadas completas. Vamos a orar a las 5 de la mañana. Algunos dicen, pero todos los días. Ojalá toda la vida. Ojalá toda la vida. Porque la oración es lo único que nos va a enseñar a nosotros a discernir cuál es la voz de Dios. Y la Biblia nos dice que las oraciones que nosotros hacemos en secreto, en intimidad, son las oraciones que después tienen una respuesta ¿dónde? En público. Pero nosotros queremos hacer oraciones en público. Y por eso nuestra vida, en la intimidad, en los hogares, en el trabajo y todo, está manga por hombro, hermano. ¿Por qué? Porque no oramos. Yo sé que usted ha escuchado del poder de la oración. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Santiago, en el capítulo 5. Versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Oró fervientemente. ¿Qué significa fervientemente? Ardiente, encendido, con entusiasmo, con pasión, pero también significa fervientemente con inspiración divina. El poder de la oración. ¿Cuánto tiempo llevamos viendo lo de los incendios? ¿Cuántos días? Y que si hay avión, que no hay avión, que si hay helicóptero, que no, que si se puede, que no se puede. La Biblia nos dice que si oramos con fe, llueve. Llueve. ¿Por qué no oramos con fe? Pastor, pero que una cosa es adentro en la iglesia, en una campaña o en un culto, y otra pararnos a orar ahí. Entonces Dios no puede. ¿Qué será lo que está sucediendo espiritualmente? ¿Por qué no oramos? Nosotros vemos en el primer libro de Samuel a una mujer estéril orando por un hijo.
estéril. Según la ciencia, nada que hacer. Adopte, señora. Usted está ahí orando, debería ir a adoptar un hijo. Pero allá está Ana, orando. ¿Cómo? Fervientemente. Tan apasionada está en su oración que Elí la ve y dice, esa señora está borracha. Señora, vas para su casa a dormir esa borrachera. No, estoy afligida en mi corazón, estoy orando ¿cómo? Ardiente, encendida, con entusiasmo, con pasión, con inspiración divina. Estoy orando porque quiero tener un hijo, le estoy pidiendo a Dios un hijo. ¿Y por qué no puede tener hijos? No, soy estéril. No pida imposible, señora, base para su casa. Pero sabemos el desenlace. Tuvo no solo uno, varios hijos. Entonces cambió la condición de estéril a fértil, con oración. Ezequías, alista tu casa porque te vas a morir. Y volteó su rostro y oró. Derramó su corazón. Señor, ten en cuenta las cosas. Señor, no me quiero morir. Y oró. ¿Y qué pasó? El Señor le dio 15 años más de vida. Nínive, llegó una palabra. ¿Qué dijo el rey de Nínive? Era un hombre con un corazón endurecido. Y dijo todo el mundo a ayunar y a orar. ¿Por qué? De pronto Dios nos perdone. ¿Y qué pasó? Los perdonó. Y aquí mismo nos habla, Elías oró, se cerró el cielo y después volvió a orar y se abrió. ¿Usted cree que esas cosas ya no pasan? Sí pasan, hermano. Pero ¿sabe cuándo pasan? Cuando haya personajes como estos que entienden el poder de la oración. Los hogares pueden ser restaurados, claro, puede haber sanidad en las vidas y en los cuerpos, por supuesto. Pero el enemigo se ha encargado durante años de algo. Confundirnos y no reconocemos cuál es la voz de Dios. ¿Y sabe a qué nos está llamando el Señor como sociedad hace mucho rato? ¿Como iglesia? Oiga, pónganse a orar. Pónganse a orar. No se imaginan el poder tan grande que hay en la oración. Lo conocen, lo han leído, se la pasan predicándolo todos los días. Y después de que lo predican se van para la casa a quejarse y al otro día a quejarse. Ay, no tengo plata, ay, estoy enfermo, ay, todo me sale mal, ay, el diablo me está atacando. Y todo lo que predicó ayer, ¿qué? Y todo lo que ha leído y ha estudiado, porque hay unos que son doctores, mejor dicho, tienen más doctorados, hermano. Doctores en teología, en ángeles, en demonios, son doctores en todo, hermano. Pero la oración ni por las curvas. No hay fe. Y dejamos pasar el tiempo. Vea, lo que le estoy diciendo es en serio, hermano. La iglesia se reúne de tanto en tanto, bueno, no digamos de tanto en tanto, cada vez que hay campañas políticas. Usted ve los clamores por Colombia, por Bogotá, por las localidades, por todo cuando hay campañas. ¿Se acuerda el año pasado? Campañas para el consejo, campañas para la alcaldía, los gospel en todos los parques de Bogotá. El gospel en la esquina, el gospel en el parque, el gospel en todo lado, en cada esquina. Y detrás de esos gospels, ¿quién llegaba? Todos los candidatos. Hermano, se utiliza el nombre de Dios para esto. Pero ¿por qué no se ha ocurrido sin campaña decir, oigan, ¿sabe quién puede abrir los cielos para que llueva? Dios. Que no hay máquinas de bomberos, que no hay avión para los bomberos, pero tenemos a Dios. ¿Podrá el Señor hacerlo? ¿Acaso habrá algo imposible para Dios? ¿O habrá algo difícil para el Señor? No, necesitamos ponernos de acuerdo en oración como iglesia. Y por eso, hermano, y lo decía al comienzo de este mensaje, por eso nos llega el terror, el miedo, las malas noticias, se nos meten hasta en la cama por falta de oración. Los muros están caídos en los hogares. Vamos a hacer el devocional, pero hagámoslo rápido. Estamos cansados, toca ver la novela, la película, la serie, tantas cosas que nos sacan del propósito. Estamos todos cansados, devocional, casi siempre son las mamás las que convocan el devocional.
al papá, tiene la bondad. Qué bueno sería que usted estuviera con nosotros. Hermanas, díganle de frente, qué bueno sería que usted fuera el varón de esta casa. Y fuera usted el que está ya esperando. Y todos en el devocional, como en algunos cultos. Falta mucho. Amén y amén. Ya terminamos. Sí. Ay, vamos a jugar Xbox, vamos a ver la serie. Se les quitó el sueño. Todo el mundo estaba que se dormía. Pero se acabó la palabra de Dios, se acabó la oración y todo el mundo estuvo despierto hasta las 12 de la noche. Ah, no era tanto el sueño. Lo que nos pasa es que le damos poca importancia a la palabra de Dios. ¿Y sabe qué nos va a sostener en los momentos malos? La palabra de Dios. Y en los momentos que nos confrontan y cuando llega a la puerta de nuestra casa una circunstancia difícil y cuando llega a la puerta de nuestra casa una situación difícil y cuando hay una enfermedad y cuando hay un problema y lo único que nos va a sostener es la palabra, que es espíritu y es verdad. Pero para que esa palabra esté viva allí, espíritu y verdad, esté encendida, esté avivada, tenemos que vivir una vida de oración, hermano. Y la vida de oración se nota en la vida de las personas, en sus palabras, en sus actos, en sus reacciones. Por eso el pastor lo molesta tanto con la oración. A orar. Cada momento que tenga, póngase a orar, hermano. Lo va a necesitar. Pero ya oré, pues oré más. Llevo 5 años orando, 10, 20, ojalá ore el resto de su vida, cada momento que tenga. Ore, ore, siempre ore, siempre ore. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Vuelvo y le pongo esos ejemplos, hermano. Una mujer estéril, a punta de oración. Una ciudad salvada, a punta de oración. Una sequía de 3 años, a punta de oración. Los cielos abiertos, a punta de oración. Esos 2 versículos, se los voy a dar las citas bíblicas. ¿Habrá algo difícil para Dios o habrá algo imposible? Jeremías 32, 27 y Lucas 1, 37. Lo que nace de la oración soporta cualquier prueba. Lo que nace de la carne, de nuestros caprichos, medio se sopla el viento y se va al piso. Entonces, cuando usted se mete en oración eficaz, que tiene respuesta, resultado, una oración ferviente, apasionada, con poder, y empieza usted a orar, y todos los días está orando, y todo el tiempo está orando, y viene el fruto de esa oración, y viene el milagro. Eso que es fruto de la oración permanece. Hay hogares que solamente con oración van a levantarse, matrimonios, pero preferimos pegarlos con nada. ¿Cómo está? Bien. Y se cae, y se rompe. Y otra vez tienen problemas, y están como en una montaña rusa. ¿Y por qué no se ponen a orar? Nada, yo ya he orado. ¿Qué clase de oración has hecho? Porque lo que nace de la oración, lo que es fruto de la oración, permanece. Porque cuando usted ve el milagro, imagínese un dictamen médico, mire, usted se va a morir, le quedan 3 meses, 6 meses de vida. ¿Cómo? ¿Va a poner a orar? Ferviente, con pasión, metido en la oración. Llega a los 3 o a los 6 meses y el médico, vino ya para lo último, ya usted debería estar. Muéstrelo, oiga, usted está sano. Esa persona sigue estando igual. Cambia todo en su corazón, en su mente, todo. Quiere hablar de lo que Dios hizo. ¿Y saben qué me dijo el Señor? Empiezan a predicar. Tú no morirás, sino vivirás para contar. Y aquí les estoy contando.
Porque hay pasión, hermano. Porque tengo que contarles un milagro. ¿Y cómo se dio el milagro? ¿Quién oró por usted? ¿Quién la ungió? ¿A qué campaña fue? ¿A qué iglesia? Oración. Me dediqué a orar. Porque la Biblia me muestra, y eso que yo le estoy dando unos poquitos ejemplos, pero podríamos tener todo un servicio y más de los testimonios tremendos, de todo lo que sucede por la oración. Nunca es suficiente. Si usted ora, ore más. Y si usted ora mucho, ore mucho más. Ore en todo momento. Siempre. Ore, ore, siempre ore. Porque eso es lo que va a hacer que el poder de Dios fluya y se mueva. Cuando no escuchamos la voz de Dios o cuando no reconocemos la voz de Dios, entonces me dicen a mí, en el médico, este es tu dictamen, estás enfermo y te quedan 6 meses de vida. Eso es una noticia muy fuerte. Entonces yo siento esa tristeza, me voy para mi casa, le cuento a mi familia. Imagínense que hoy estuve en el médico y me dieron este dictamen. Y entonces de pronto alguien dice, pongámonos a orar. Y como yo no puedo discernir o no he aprendido a discernir la voz de Dios, digo, ¿pero para qué oramos? Porque si estoy enfermo debe ser que sea la voluntad de Dios que me muera. Entonces yo acepto la voluntad de Dios y me voy a morir en 6 meses. ¿Para qué orar? Pero Dios te ha dado palabra y Dios te ha mostrado y Dios dio una palabra que te queda mucho tiempo de vida. Debe ser que cambió de opinión. Yo confío en la soberanía de Dios y en la voluntad de Dios. Ojo, porque si usted no aprende a discernir la voz de Dios, el enemigo no solamente lo va a matar muy rápido, sino que va a hacer que usted deje el ministerio, que usted deje a su familia, que usted renuncie a los planes y propósitos de Dios, que todos los días está empezando algo diferente y cuando el enemigo quiere lo jala y usted lo deja. Porque solamente la oración nos va a permitir a nosotros discernir la voz de Dios, conocer la voluntad de Dios y ser transformados. La oración es intimidad, es comunión con Dios. En la iglesia oramos, chévere. Antes del culto, los equipos de trabajo oran. Oramos al comienzo, se abre el servicio, se ora mientras está en la alabanza, después se entra con un tiempo de oración, viene la palabra de Dios y al final viene la oración. Y eso es chévere, está muy bien. Pero hermano, todo eso ocurre en el transcurso de 1 hora y media. ¿Usted cree que ese tipo de oración mueve algo? Para que algo ocurra en una iglesia, tiene que haber muchos días, meses y horas de oración. Si usted está acostumbrado a orar solo 5 minutos antes de algo, tengo un examen mañana en la universidad, ¿a qué horas? A las 7, voy a llegar a las 6:45. ¿Para qué? ¿Para repasar? No, para orar esos 15 minuticos para que Dios me ayude. Ya perdió, hermano. Ya perdió. Nunca, escúchelo bien, nunca es suficiente. El domingo hablamos aquí de ser encendidos en ese fuego, en la voluntad de Dios, de ser instrumento en las manos de Dios. Y yo les decía una frase, o una frase no, una cifra. Hermanos, todo proyecto, si usted mira los grandes avivamientos, los grandes ministerios a través de la historia, el llamado de Dios fue en un punto, la gente se dedicó a orar y pasaron, esto no es coincidencia, pero en su gran mayoría transcurrieron 7 años. Usted lee de los avivamientos y todo esto de oración constante, continua. 7 años. Hermano, seamos sinceros, nosotros oramos una semana y si no pasó nada, le damos ultimátum a Dios, así somos de orgullosos. Bueno, Señor, listo, entendí el mensaje esta noche. Debo orar. Entonces vamos a hacer algo, Señor. Hoy estamos a 25 de enero.
Voy a orar de aquí al 31 de enero a las 10 de la noche. Pero si no ha pasado nada, de aquí a la otra semana, 31 de enero a las 10 de la noche, me daré por entendido que a ti no te interesa nada y voy a hacer mi voluntad. Hermano, no pierda tiempo aquí al 31 de enero con esa actitud. Vaya y embárrela de una vez. Igual lo va a hacer. Porque el Señor no se deja presionar. ¿Quieres ver milagros en tu vida? La conversión de tus hijos, la sanidad en tu hogar, en tu matrimonio. ¿Quieres saber qué es lo que está pasando en tu trabajo? ¿Quieres ver la sanidad de tus hijos? ¿Tienes un hijo enfermo? Entonces suelta el celular, el TikTok, las redes y sigue a Jesús. Hermano, póngase a orar. Póngase a orar. Yo muchas veces le digo aquí a los padres de familia, y oré por mi hijo mientras la mamá estuvo embarazada. Y si nació enfermito o tuvo una enfermedad en su niñez, oré por él. Y oré por él en la preadolescencia para que no se desviara. ¿Sabe cuándo usted deja de orar por sus hijos? O hasta que su hijo se muera o usted muera. Si es que el Señor no ha venido antes. Es de todos los días. Pero ese ya tiene 40 años, 30 años, siga orando. Porque ese es su lugar, el lugar que Dios le dio. Y por el matrimonio, ¿cuánto debo orar? Todos los días. Si las cosas están bien, dele gracias a Dios todos los días y siga orando para que permanezcan bien. ¿Está sano? Ore fervientemente. ¿Quiere ver un milagro? Ore para que lluevan esas montañas esta noche. La iglesia lo puede hacer, hermano. Todo avivamiento, todo mover sobrenatural de Dios, ¿sabe dónde empieza? En la oración de 2 o 3. Ni siquiera de multitudes, de 2 o 3, de acuerdo. Yo le voy a invitar que usted se ponga de pie. Voy a dejar una tarea. Léase los avivamientos que ha habido a lo largo de la historia más reciente. Léase sobre los avivamientos y mire cómo empezaron. Como le decía hace un momento, comenzaron con la oración de 2 o 3. ¿Sabe cuándo terminaron? Cuando pararon de orar. Usted quiere ver un fuego, pero el fuego del Espíritu Santo no es el que vemos aquí en las montañas. Un fuego encendido en su hogar, empiece a orar. Usted quiere que todo se detenga, deje de orar. Muchas veces ocurre que oramos por un milagro, vemos un destello de ese milagro y decimos ya estuvo hecho. No, hermano, usted deja de orar y todo para. No dejemos que pare, ni que mengüe, ni que se acabe. Oremos en todo momento. Oremos por nuestra ciudad. Oremos por lluvia. Amado Dios, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque en estos tiempos que vivimos, y no solamente por la calamidad que se está viviendo en las montañas de nuestra ciudad, el calor que está habiendo en todo el mundo de una manera sobrenatural, las cosas que ocurren en la economía, las enfermedades, aquella pandemia que hace apenas 3 años estábamos viviendo, Señor. Todos los días hay cosas que nos recuerdan que hay un camino el cual enderezar y es el camino a ti. Pensar simplemente, Señor, que el propósito de todas las cosas o todo el plan es ocupar un lugar en una congregación, en un local, es estar muy equivocados frente a lo que tú nos has llamado. Señor, hoy reconocemos que no oramos lo que debemos orar, que no oramos lo suficiente, que no oramos lo que tú nos llamas a orar, porque todos los días enfrentamos cosas tremendas.
A veces viene esa noticia que no queremos escuchar. Nosotros o un ser que amamos pasa por un valle de sombra y de muerte. No quisiéramos tener esas noticias, pero las tenemos. Pero tenemos la oración para fortalecernos y para clamar de una manera tremenda para ver un milagro. No deje que el enemigo le robe la fe. No caiga en la trampa de pensar que debe ser que Dios quiere acabar con usted. No es así. Largo camino le resta. Todavía hay mucho por hacer. Todavía hay mucho por ver. Todavía hay mucho que conocer. Todavía hay mucha gente que bendecir. No se deje robar la fe. Ore por milagros. La ciencia llega a un límite, el conocimiento llega a un límite, las fuerzas llegan a un límite y nosotros muchas veces llegamos a esos límites y solo nos queda esperar un milagro y los milagros ocurren. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Los milagros siguen ocurriendo. El mundo quiere arrebatar la fe y decir, no, eso no es cierto, eso ya no pasa. Hermano, mire cuántos testimonios y usted puede ser el siguiente testimonio. Los milagros siguen ocurriendo, pero se necesitan hombres y mujeres de fe. Señor, yo oro por todas las familias que necesitan un milagro, por aquellos matrimonios que necesitan, amado Dios, un milagro. Por aquellos jóvenes, Señor, por aquellas madres y padres que están orando por sus hijos y necesitan un milagro. En el nombre poderoso de Jesús. Tú eres el único que puede obrar ese milagro. Y reconocemos que nos ha faltado oración, y nos ha faltado fe, y nos ha faltado fortaleza, y nos ha faltado paciencia. Y todo eso nos falta, Señor, porque no nos fortalecemos en la oración. Y es allí en el secreto, en el lugar íntimo, Señor, donde se derrama nuestro corazón, donde los cielos se abren y donde tu palabra y tu presencia empiezan a transformar nuestras vidas de manera tal, Señor, que del lugar secreto, de ese lugar íntimo donde tenemos de encuentro contigo, salimos, Señor, con una visión diferente, con una visión clara. Salimos, Señor, con conocimiento. Salimos, amado Dios, con fortaleza. Salimos, Señor, reconociendo tu voz. ¿Cuál es tu voz? Hermano, ¿hace cuánto el Señor lo está llamando a usted a orar? La falta de oración hace que esos momentos difíciles, esas circunstancias difíciles, se conviertan en el peso más tremendo que quiere destruirlo. Pero cuando hay oración, el primer milagro es que usted pasa por el fuego sin quemarse, por el agua sin ahogarse. Su fe se convierte no en una fe de papel y de mentira, sino en una fe real, una fe genuina, en el nombre de Jesús. Yo te pido, amado Dios, que despiertes en cada uno de nosotros, de todos los que estamos en este lugar, hambre y sed, Señor, no solamente por tu palabra, sino por escuchar tu voz, por la oración que se convierta no en una costumbre, no en una repetición, se convierta en algo en tu vida que tú lo necesitas en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias te doy, Señor, por despertar en nosotros hambre y sed por ti, por pasar tiempo en intimidad contigo en el lugar secreto. Allí en lo secreto, allí empiezan a gestarse los milagros. ¿Tú quieres ver milagros? Necesitas ver milagros. Rinde tu vida y tu corazón a los hombres que les cuesta tanto,
A los padres de familia, yo sé, varones, que ustedes llegan cansados, todos llegamos cansados de largas jornadas de trabajo. Pero hermano, no entregue, no delegue el lugar que Dios le dio. Empiece a poner orden al lugar secreto, a orar, a la intimidad con Dios, donde nadie lo distraiga, donde nada ni nadie lo distraiga, porque allí es donde usted va a escuchar la voz de Dios y va a entender que de pronto está en el lugar equivocado, en la silla equivocada, que de pronto quiere vivir la vida de otro y no la que Dios tiene para usted. Y entonces corregimos y entendemos. No se trata del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Dios tiene algo especial para usted. Pero primero, necesita usted aprender a pasar tiempo con Dios. En el secreto, en lo secreto. Nunca es suficiente. Nunca va a ser suficiente la oración. En mi oración hoy, hermano, es para que usted algún día pase noches enteras de oración y se deleite tanto y haya tanto gozo que al otro día pueda salir de ese lugar secreto con una visión tan clara y con tanta autoridad, y que un día pueda usted como Elías orar. Ojalá esta noche. Abre los cielos, Señor. Necesitamos un milagro en esas montañas. Tu lluvia, Señor, es la que puede detener ese desastre. Ayúdanos, ten misericordia. Ten misericordia, amado Dios. Abre los cielos. En los campos, quienes quizá no tienen un incendio, pero la sequía está acabando con las cosechas. Abre los cielos, Dios. Abre los cielos. Que haya una noche donde haya una lluvia, Señor, que traiga vida, como esta noche tu palabra aquí. Porque tu palabra es espíritu y es vida. Y porque hoy clamamos por ese milagro para nuestra ciudad, en Bucaramanga, en todo el lugar donde han empezado esos incendios. Lo único que lo puede detener, amado Dios, es tu lluvia. Ayúdanos, te necesitamos, Dios. En los campos te necesitamos, Dios. En ese hogar donde están pasando por una aflicción, en esta hora, quienes se fueron a orar allí alrededor de mamá, que está enferma, que está pasando un proceso. En esta hora, allí donde está esa mujer, extiende tu mano, Señor. Inclina tu oído y escucha la oración de esos familiares. Clamamos por un milagro, Dios. Por aquellos empresarios, Señor, que necesitan un milagro. Solo tú lo puedes hacer. Derriba los muros de estancamiento, amado Dios. Quita las cargas de dolor, de angustia, depresión. Quítalas, Señor, en el nombre de Jesús. Extiende tu mano y obra un milagro en el matrimonio, Señor, que está pasando por el momento más difícil. Extiende tu mano sobre nuestros hijos, amado Dios. Guárdalos. Guarda sus corazones de desviarse de ti. Necesitamos un milagro. ¿Qué milagro necesitas tú? Empieza a orar hoy. Que el Espíritu de Dios te guíe. Y empieza a orar fervientemente. Por milagros. Por milagros. Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. No te dejes robar la fe. Las objeciones no van a prevalecer y no van a ser tenidas en cuenta. Yo oro, amado Dios, para que cada uno ocupe el lugar que tú has dado. Los llamados al ministerio, que ocupen el lugar de ministros tuyos. Los llamados a la empresa,
que ocupen el lugar como columnas, Señor, en tu reino. Los llamados a la unidad, que tú derribes todo argumento de división. Todos los llamados a la santidad, que podamos soltar, Señor, todo lo que hemos abrazado durante años. Y en esta noche, amado Dios, que empecemos a vivir una historia diferente a la que veníamos viviendo, porque solo tú lo puedes hacer. Gracias, amado Señor, por tu palabra, por el fuego poderoso de tu Espíritu Santo en los corazones, y por entender, amado Dios, que la respuesta no está en lo que podemos hacer, sino en lo que tú ya has hecho, y que conoceremos a través de la oración. Hay muchos que la respuesta de Dios hace mucho rato ya vino, pero no la han recibido o no la han entendido por la falta de oración. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Yo le invito a que tome asiento unos minutos más. En esta hora vamos a bendecir la obra del Señor.